Buenos días, buenas tardes, buenas noches. El día de hoy continuamos con el tema número 3 de la campaña de promoción arquidiocesana de Panamá. Yo no me había percatado que en los folletos que estamos compartiendo con ustedes aparecía un pequeño como un subtítulo debajo de donde yo estoy leyendo esta parte de la campaña de promoción arquidiocesana, que dice: con Cristo, peregrino de esperanza en comunidad sinodal. Y ese es el título de este año, en este caso del año jubilar que estamos, y también esa postura que la Iglesia está tomando para que todos caminemos en pro hacia la dirección de Dios, o sea, que todos caminemos en una misma dirección y no sea como ese tirijala, digámoslo así, dentro de la Iglesia, de que un grupo hace esto, que otro grupo hace otro, sino que se busca que nos mantengamos unidos en una unidad, en una fraternidad. Y el día de hoy, número 3, el tema que vamos a tratar es el siguiente: es la esperanza para los que no tienen esperanza. La esperanza para los que no tienen esperanza. Y para la bienvenida, como punto número 1 y ambientación, tenemos lo siguiente. Se los voy a compartir. Dice: hermanos y hermanas, bienvenidos. Demos gracias a Dios por tener este tercer encuentro, en donde como comunidad sinodal, o sea que estamos tratando de caminar juntos en unidad, como un solo bloque, como una comunidad, como así nuestro Señor Jesucristo lo propuso. Nos los propuso y le oró al Padre, que el Padre y ellos sean uno como tú y yo somos uno. Continúo leyendo. Vamos caminando con fe en este jubileo, peregrinos de esperanza. Por eso es que todos los temas que hemos tratado hasta el día de hoy, que es el día número 3, o el tercer tema, va rondando, girando con el tema de la esperanza. Y en este caso, peregrino de esperanza, como el título del año jubilar que estamos viviendo. Continúo. Año santo que el Señor nos ha regalado y que con la presencia perenne del Espíritu Santo en el camino de la Iglesia nos sigue irradiando la luz de la esperanza. Esperanza que, como dice el Papa Francisco, es la más pequeña de las virtudes, pero la más fuerte. Es nuestra esperanza que tiene un rostro, el rostro del Señor resucitado, que viene con gran poder y gloria. Y en resumen, esta orientación nos está invitando a centrarnos en eso, en el sentido de la esperanza para la Iglesia Católica. Es una virtud que suena como delicada, pequeña, como menciona acá, pero es una de las más fuertes, porque cuando tenemos esperanza en Dios, la fe puede surgir y conjunto la caridad, y se van como vinculando. Una no reemplaza a la otra, una no es más que la otra. Son tres virtudes teologales que ya hemos conversado al respecto, que vienen de Dios como un don de Dios, que nosotros tenemos que propiciar nuestra mente, nuestro corazón, nuestro sentir, para dar esa apertura a que esas virtudes teologales entren en nuestra vida y creen esos frutos y esos movimientos dentro de nosotros que permitan que la Santísima Trinidad habite en nosotros y se haga luz y sal en la tierra, como nosotros siendo causa instrumental de que eso sea propicio para el bien de los demás, para el bien del prójimo. Pasemos entonces a la oración inicial. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Jesús, sembrador de vida y esperanza, hoy nos llamamos a vivir entregados al servicio de hacer presente el reino, sembrando vida y esperanza en todos los que no tienen esperanza, los que han perdido la esperanza. Te pedimos, Señor, nos ayudes a mantener encendida la llama de la esperanza que nos ha sido dada y no cerrar los ojos ante la tragedia de la pobreza, injusticia, falta de caridad que impide a millones de hombres, mujeres, jóvenes y niños vivir de manera humanamente digna. Ayúdanos, Señor, a ponernos en marcha con acciones concretas y poder restablecer un clima de esperanza y confianza. Tú nos dices, Señor Jesús, que cuando hagamos y vivamos desde el corazón todo lo que hagamos de bueno a alguien, te lo hacemos a ti. Y todo lo que vivamos y pongamos en práctica en tu nombre,
nos hará ser testigos de esperanza. Gracias, Señor, por tu presencia. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y esta oración del día de hoy, número 3, con respecto al tema, ya nos va introduciendo en el tema, al igual que el preámbulo. Nos invita a mantener la esperanza, pero la oración de hoy nos invita a ser esperanza para los demás. Y volvemos al punto, ¿cómo podemos ser esperanza para los demás? Si vivimos una vida de sacramentos, si vivimos una vida conforme a Dios, si vivimos una vida de estado de gracia. Eso ya lo hemos hablado, y lo he hablado yo centenares de veces en las novenas que le he compartido. Es importante estar en la gracia del Señor para ser instrumentos dóciles en sus manos para que se haga su voluntad en nuestra vida, que es ser santo, poniéndonos al servicio de los demás, que es realmente lo importante. Volvemos a lo que ya hemos hablado también. Si queremos ser los primeros en el reino de los cielos, seamos los últimos y los servidores de todos. Por eso que Jesús dice, los últimos serán los primeros. Entonces, toda esta conjetura nos lleva a servir. Pero ustedes dirán, pero es que el otro no me sirve. Entonces, no paguemos mal con mal, sino paguemos mal con bien. Entonces, ahí hay mucha enseñanza en las Sagradas Escrituras que a veces uno solamente la lee y las lee en orden, corrido, por decir algo, y la lee como un libro. Pero hay que meditar, hay que profundizar, hay que degustar. Pero a veces eso no se aprende solo. Y no es cuestión de sentarse y voy a meditar. ¿Qué me dice? A veces es difícil al principio. Una recomendación que les puedo hacer es que hagan mucha escucha activa. ¿Qué quiere decir escucha activa? Escuchar la palabra, escuchar reflexiones de ese mismo texto. Y luego releer el mismo texto de uno mismo y ver entonces qué me dice a mí en base a lo que yo he escuchado del entorno. Eso ayuda bastante. Es como un ejercicio de replicar una y otra vez el mismo texto en un día. Meditarlo y tratar entonces de hacerlo vida, más allá de simplemente leerlo. Pero bueno, eso es un paréntesis aquí. Vamos a continuar en materia. Pasemos al punto número 3, que nos invita ya a una reflexión un poco más profunda para adentrarnos entonces en el tema como tal. Dice, mirando la realidad de la vida. ¿Qué es sentirse sin esperanza? Es una pregunta. Dice, es un sentimiento falso que nos dice que el futuro se ve sombrío y que no hay forma de superar el dolor que estamos experimentando. Y aquí me detengo un momentito para hacer un comentario. Todos nosotros podemos sentir estar sin esperanza en algún momento. Y eso es perfectamente normal. Podemos sentirlo si no tenemos una economía buena, lo podemos sentir si se muere un familiar, lo podemos sentir si nos dan un resultado de una enfermedad y el resultado no es alentador, sino que como que la cosa se está poniendo un poquito mala, por decirlo así. Entonces, son esas cosas que vamos experimentando en nuestro diario vivir que nos pueden conducir a un estado de no tener esperanza, o sea, ver el futuro sombrío. Y ese futuro sombrío no crean que es un futuro como que, va a cambiar la cosa, sino un futuro sombrío hacia dónde tenemos que ir, hacia dónde tiene que estar nuestro norte, que es en esa meta, como dice San Pablo, que es ese encuentro definitivo y absoluto con Dios. Ahí está nuestra esperanza, que en esta vida no es lo único que hay para nosotros, sino que hay una eternidad. Hay un mundo donde Dios nos espera, que este mundo es para que nosotros podamos definir nuestro amor hacia Él y mantenernos firmes, como si estuviéramos haciendo un ejercicio para esa prueba final que se dará en nuestro último instante de vida, donde nosotros tenemos que poner claramente las reglas, pongámoslo así, sobre la mesa. O elijo a Dios o lo rechazo. Entonces, eso es parte de la tarea de la esperanza. Pero eso no es fácil. Nosotros no podemos pedir, yo voy a generar de mi fuerza la esperanza, porque como la esperanza es una virtud teologal, es algo que Dios nos infunde. Pero nosotros tenemos que tener esa apertura para que Dios nos infunda y aumente en nosotros la fe, la esperanza y la caridad. Continúo leyendo. La buena noticia es que podemos romper el ciclo negativo de desesperanza. O sea, ya estando
sumidos en la desesperanza, hay una solución, hay una salida. Vamos a ver qué nos dice el texto. Y recuperar nuestro sentido de optimismo, incluso si ahora no lo sentimos así. Hay una opción, hay una salida. Siempre va a haber una salida. Aunque el futuro se vea sombrío, aunque una enfermedad que venga, que nos digan esa enfermedad nos vea el futuro como con tristeza o dolor, hay una esperanza. Que eso no va a ser eterno, que eso no va a, por decirlo así, a seguir para siempre. No vamos a quedar en ese estado atrapado en esa enfermedad para toda la eternidad, sino que todo es pasajero, incluso las enfermedades, incluso una situación, incluso una condición que tengamos ahora, ya sea de un familiar que ha fallecido. Si nosotros tenemos esperanza de que existe un cielo, de que hay un Dios que nos creó, también podemos tener la esperanza, y aquí me anclo en esa palabra muy fuerte, de que ese familiar está en la presencia de Dios. O que, voy a usar otra conjetura un poquito complicada, tiene que ver con algo escatológico, que hablamos también la vez pasada, que está, por lo menos murió en gracia de Dios, y en estos momentos esa persona está, por decirlo así, purgando lo que le hace falta para poder entrar en la presencia de Dios. Entonces, si él está en esa condición, o yo lo tengo así como esperanza, no tengo una certeza al 100%, pero sí tengo una esperanza de ese hecho, entonces yo creo que hay algo para mí después de esta vida, cuando cierre mis ojos aquí y los abra en la eternidad. Entonces, eso es lo que nos va haciendo ese movimiento a tener esa apertura de esperanza. Pero ¿dónde tenemos que situar ese alcance, esa esperanza? En Dios, para que Dios así mismo nos retroalimente con la esperanza necesaria y aumente esa virtud teologal en nosotros. Continúo leyendo. Hubo un tiempo en mi vida cuando la miel no goteaba de mis labios, una época cuando mis palabras provenían de una fuente de amargura, y de ira. Frustrada, maldecía, quebrada, hablaba mal de cualquiera en mi camino. Desesperanzada, lanzaba lo que fuera que saliera de mi boca. ¿Cuántos de nosotros no nos llegamos a sentir a veces así? Y a veces la gente no nos entiende, pero a veces podemos estar en un punto de desesperanza. Debemos ser más, vivir, no tanto, eso lo vemos, lo estoy poniendo desde el punto de vista de una persona que tenga desesperanza, no haya perdido la esperanza. A veces nosotros nos ponemos a ver, y esto es un ejemplo, lo que redacta aquí, de signos que podemos ver. A veces podemos ver una persona que puede estar muy molesta o puede estar muy frustrada, pero más que frustrada, puede estar o desesperanzada de fondo o estar perdiendo la esperanza y sentirse como que todas las puertas se van cerrando. Entonces, ahí es donde nosotros, si somos cristianos católicos o somos cristianos en general, debemos pedir esa ayuda a Dios para tener caridad, otra virtud teologal, para ayudar al prójimo a ganar o recuperar la esperanza. Pero más allá de la esperanza en que la vida es buena y que mira, hay que salir adelante, poner la esperanza de nosotros en Dios, porque muchas veces ponemos nuestra esperanza incluso en una persona, que esa persona es un coach de vida. Esa persona, ella ha sacado de la pobreza a muchas personas y le ha traído fortuna y no sé qué. Ponemos a veces nuestra esperanza hasta en un pastor o en un sacerdote porque me habla bonito, me dice cosas que me hablan de cosas bonitas, me llama la atención, su prédica, su homilía, y no ponemos la esperanza en Dios. Y volvemos a un punto muy importante que creo que ya he tratado en los temas anteriores, lo voy a volver a mencionar aquí. Donde nosotros construimos nuestra fe. La fe es como una casa. Si la construimos en arena, que es construirla en un hombre, en un bien material, por ejemplo como en el dinero o en mis propias fuerzas, y no la construyo sobre la roca viva, que es Dios, que es fundamento, hablando específicamente de la segunda persona de la Santísima Trinidad, cómo nosotros queremos mantenernos en pie y firme. Eso, ojo, y esto lo escuché yo lo escuché en varias homilías, no significa que Dios a veces te saque del problema, pero que tú mantengas tu fe, tu mirada puesta en Él. ¿Se entiende? Y no
tanto en la adversidad o en la situación que estamos viviendo. Claro, estamos en el mundo y estamos en los problemas. Pero, si mantenemos nuestra esperanza en Dios, poniendo nuestra mirada en Dios, va a pasar algo muy curioso. Vamos a tener paz en medio de la tormenta. No vamos a ser como los apóstoles que se fueron donde Jesús cuando estaban en la barca. Señor, nos hundimos. Y Jesús se levanta y dice, no me acuerdo qué dice, voy a parafrasear más o menos la idea. El mar detente y los vientos dejen de rugir. Bueno, se detuvo todo y Jesús le dice, hombres de poca fe. Y a veces Jesús está dormido en la barca, pero Él nos pide que tengamos esperanza en esta barca que nosotros llamamos vida. Él está ahí con nosotros, pero Él quiere que también tengamos fe en que simplemente su presencia es lo que basta. O sea, como dice San Pablo que le dijo a nuestro Señor cuando Él le pidió, quítame esto. Y Jesús le responde, Jesús podríamos decir, la segunda persona de la Santísima Trinidad, o la Trinidad en su conjunto, le respondió, solo mi gracia te basta. Y eso no es una respuesta mediocre. Lo que te quiere decir el Señor es que solo mi presencia en tu vida, en tu interior, como estado de gracia te basta, no para deshacerte de las cosas malas que te rodean, sino para mantener paz en medio de la tormenta. Por eso es que la vida de los santos, la vida de las personas que hemos compartido, a veces, como por ejemplo es una Santa Rita de Casia, se escucha pero tan fuerte, como que ella pasó con un esposo, le pegaba y tantas cosas así. Pero al final ella se mantenía en paz en medio de la tormenta, porque dentro de su interior vivía un estado de gracia, vivía desde la fe, vivía de los sacramentos, tal punto que las personas de su entorno, como ella vivía en estado de gracia, la gracia no se contiene. Y ella no tenía que ser una gran predicadora para que su esposo se convirtiera. Simplemente con su ejemplo de caridad, su esposo vive viendo y que, oye, esta mujer tiene algo. Y como si ustedes escucharon la novena, y las han escuchado, si no las han escuchado, les invito a que la escuchen, de Santa Rita de Casia, ella hizo que su esposo se convirtiera por la oración que ella hacía, por el ayuno y por vivir un estado de gracia, para que ella solamente con su ejemplo y alguna otra palabrita que le decía, pero no era de que lo martillaba todo el día con la palabra de Dios y le daba con la Biblia en la cabeza, no, sino que solamente con la presencia de la persona, Dios pondrá palabra en la boca de cada uno para poder decir lo correcto en el momento correcto. Y hoy me detengo aquí, quiero detenerme aquí un momentito más para comentarles algo. Debemos tenernos paciencia. La caridad a veces uno piensa que es amor, felicidad, porque la caridad también se traduce como amor, pero esa caridad es el amor de Dios. Pero a veces la paciencia, y esa paciencia se traduce en misericordia. Y nosotros debemos ser ese reflejo de misericordia, de paciencia y de amor. ¿Para qué? Para que la otra persona diga, oye, ¿qué tienes tú? ¿O qué estás viviendo tú desde tu óptica que yo no estoy viendo? Y ahí nos volvemos evangelizadores, a veces sin ni siquiera decir una palabra, porque nuestra propia acción y esas movidas, cuando nos dejamos mover por el Espíritu Santo, la tercera persona de la Santísima Trinidad, viviendo en estado de gracia, hace que nosotros tengamos algo diferente a los demás, incluso algo diferente al católico común. Así que bueno, me tuve aquí para expresar esto porque, me imagino que es un diario vivir de todos nosotros, el tema de que en algún punto podemos ver a una persona que se ve desesperanzada, o que en algún punto nosotros mismos sentimos frustración, pero al final, del fondo, hay algo de desesperanza en nosotros. Y vuelvo, repito, es normal. Nosotros no somos los más perfectos, estamos en este mundo, podemos sentir desesperanza. Pero si vivimos en estado de gracia, por medio de la oración, por medio de la ayuda de Dios, podemos reubicarnos y poner nuestras miradas, como decía el San Juan Pablo II, el Papa San Juan Pablo II. No tengan miedo de mirarlo a Él. ¿A quién? A Cristo en la cruz, que es la máxima manifestación de esa esperanza. Porque si Él murió en esa cruz y a los 3 días resucitó y me promete que Él es el camino, la verdad y la vida, vaya, ese es el camino. Todos nosotros vamos a morir, pero también tenemos la esperanza que resucitaremos si morimos en gracia, en amistad con Dios,
vamos a resucitar junto con Él para dar gloria a Dios, no para nuestra propia gloria, sino para dar gloria a Dios. Voy a continuar leyendo, que viene otro parrafito ahí, ya pasamos al texto bíblico de hoy. Dice acá: cuando pienso en aquella época, recordando esos días en la secundaria, esto es como una narración de alguien que está aquí publicado, ¿eh? Ahora sé que mis palabras reflejaban la confusión de mi mundo interior. Cuando hacemos a veces reflexión en el pasado de nosotros, y a veces nosotros nos podemos a ver, oye, ahora que he ido aprendiendo un poquito más de Dios, he estado tratando de buscarlo, y las cosas, y yo veo hacia atrás, digo, yo vivía un mundo chuleta, sin ninguna razón, sin ninguna esperanza, o sea, vivía el diario vivir. Bueno, a lo que pase, como, o sea, como un survivor. Bueno, hoy me levanté y yo veo qué hago en mi vida. No, bueno, Dios me esperará porque Dios tiene misericordia. Muchos pensamos así. Y eso es muy triste. Pensar de que Dios me perdonará al final de mi vida. Pero tú vas acumulando eso, es como un ejercicio, te acumulas hacia el mal y vas, tu árbol sigue, tú mismo como árbol, pongamos el ejemplo, vas creciendo torcido hacia allá. Tendría que ser, como dice el padre Carlos Spam, un golpe de gracia sobreabundante para que al final de tu vida tú endereces el camino y regreses. Exacto, con todas, pero eso es un golpe de gracia. Un ejemplo bíblico de este golpe de gracia es San Pablo. San Pablo era podríamos decir que era el número 1 perseguidor de los cristianos en la Sagrada Escritura, pero Dios le da un golpe de gracia sobreabundante y ese golpe de gracia lo tumbó. No le da un caballo, lo tumbó. ¿Ok? Y lo tumbó al punto de que él, apenas llega uno de los discípulos que lo envía el Espíritu Santo, movido por el Espíritu Santo, va y le quita los, ¿cómo se llama esto? Los callos. ¿Eran callos? Algo así. Ajá, era una palabra más o menos así. Algo que le tapaba los ojos. Él recupera la vista y lo primero que hace es, tengo que ir donde ellos, tengo que unirme a los cristianos. Pero eso es un caso en 1.000.000. No creamos que todos somos un San Pablo, que tengo que esperar que Dios me meta un trancazo en mi vida para reaccionar. Pero a veces Dios envía muchos mensajeros por delante, al igual que los profetas. Alguien que te habla de Dios, alguien que te da una palabrita, alguien que te da... Pero a veces nosotros, por estar sumidos en esa tiniebla de desesperanza, no escuchamos, no vemos. Y esa es la parte. A veces nos cerramos y vivimos así. Y cuando ya salimos un poquito a flote y vemos para atrás y dicen, chuleta, yo era así. Yo era una persona que decía cosas con palabras que reflejaban confusión, o sea, la confusión o el tormento que yo vivía, que ni siquiera nosotros mismos a veces nos dábamos cuenta del mundo interior de cada uno de nosotros. Continúo leyendo. Yo estaba sufriendo y sentía que todo estaba perdido. Saqué frases y palabras de expresiones del pozo de mi angustia. ¿Cuántos de nosotros no hemos dicho frases como que, ¿para qué seguir viviendo? O hagamos lo que se pueda. Vamos, comamos hoy porque mañana nos morimos. Por ejemplo, esa famosa frase que hay por ahí. Continúo leyendo. Si a veces la aflicción, sí, a veces la aflicción ruega por silencio. La aflicción, el dolor, ruega por que nosotros estemos con un estado de quietud, de aislamiento. No un estado de meditación, a veces no es un estado de meditación, sino un estado como de depresión. Porque el paso siguiente de la desesperanza o estar sin esperanza es deprimirnos y pensar, ¿sabes qué? Yo no valgo, ya nada funciona, me da igual, bueno, ya no vale la pena. ¿Para qué seguir viviendo? Comienzan a salir estas frases que deprimen y que nos conducen muchas veces a cosas como caer en el pecado contra uno de los mandamientos de la ley de Dios, no matarás, y eso nos incluye a nosotros mismos. ¿Ok? Continúo leyendo aquí para finalizar la parte de mirando la realidad de la vida. De esta narrativa de alguien, un ejemplo hipotético de una persona X. Mi pena se hacía escuchar de una manera a veces descontrolada y desconsiderada. ¿Cuánto nos pasa que cuando estamos en una desesperanza y nosotros no la reconocemos porque es como
como que somos ciegos a nosotros mismos, que estamos en una desesperanza, comenzamos a criticar a todo el mundo y a señalar a todo el mundo. Y fulano tiene, y mengano tiene, y yo no tengo. Pero yo no digo, yo estoy feliz, pero él no tiene, él tiene más que yo, él tiene no sé qué, y comenzamos a señalar. Pero de fondo vivimos en una desesperanza, vivimos en un estado de que yo me siento inferior, porque la desesperanza conduce a eso, a sentirnos nada, a sentirnos abandonados, a sentirnos, o sea, hay una serie de expresiones que salen o nacen de la desesperanza que nos conducen a buscar esperanza a veces en lugares incorrectos. O sea, que tengamos cuidado en esta realidad. Pidamos y oremos los unos por los otros, para que si alguno de nosotros está viviendo, porque a veces incluso podemos estar viviendo una desesperanza, nosotros mismos en nuestro interior, a pesar de que estemos escuchando la palabra de Dios, estemos leyendo la Biblia o estemos yendo a misa, pidamos fortaleza para las personas que estén en este momento, sea un familiar, un primo, quien sea, esté viviendo un lapso de desesperanza. Pidamos en oración y pidamos a Dios que si nosotros tenemos que ser ese instrumento para hacerle llegar la buena nueva de la esperanza puesta y fundamentada en Dios, en Cristo, la roca viva, que Dios, nosotros nos ponemos a disposición del Señor para que seamos ese instrumento de Él. No porque, Dios, llámame a mí porque yo tengo todo el conocimiento. No, cuidado. Eso es soberbia oculta. Cuidado. Si no pones al servicio de Dios, si tú crees que yo te puedo servir de algo para ayudar a esta persona, tú sabrás cómo esa persona se acercará a mí. Si no lo es así, Señor, que le llegue a alguien que le ayude, o tú mismo ayúdalo. Ve la forma. Yo me ofrezco como instrumento, pero tú ve la forma, que se haga tu voluntad en la vida de esta persona. Y es una bella oración. A veces nosotros mismos, si tenemos una condición que sintamos que no tenemos esperanza, pidamos al Señor, Señor, ayúdame a salir, envíame a alguien, envíame un mensaje, dime qué debo hacer para yo encaminarme a poner mi esperanza en ti. No en una persona, no en un pastor, no en una iglesia. Miren, no en un pastor, no en una iglesia, no en una parroquia. No, en ti, en Dios. No en un grupo, sino abocarnos a esa esperanza que hoy en día en este mundo se está perdiendo cada día más. La gente ya no tiene esperanza. La gente en la calle le da igual. Miren lo que está ocurriendo en nuestro país, por ejemplo, con la política. Es una forma, o sea, ya cada vez hay más represión y cada vez se pierde más la esperanza. Bueno, esperemos dentro de 4 años. El presidente esto no me lleva 1 año y ya la gente está hablando de esperar 4 años. Pero bueno, eso es un ejemplo. No solo tanto así, el hecho de perder la esperanza es un tema muy, muy delicado hoy en día, porque conduce incluso a enfermedades mentales. Que hoy en día pidamos también por esas personas en nuestra oración, por las personas que están sufriendo de depresión, que toman medicamentos para la depresión, que toman medicamentos por lapsos difíciles que están viviendo o que están pasando. Pidamos también por esas personas, porque a veces la gente desconoce estas cosas y piensa que con medicina y con doctores todo se arregla. Es una parte importante, pero no nos olvidemos que parte del surgir o del resurgir de esta persona está en poner su esperanza en Dios. Ojalá cada uno de nosotros nos convirtamos en peregrinos de la esperanza. ¿En la esperanza de qué? En la esperanza de que que este mundo no es todo lo que hay para nosotros, sino que hay una eternidad. Y ahora pasemos a la parte de la escucha de la palabra de Dios. En esta escucha de la palabra de Dios, pasemos a la lectura, se la voy a dejar aquí para que sepan cuál es. Es Lucas capítulo 4, versículo del 18 al 19. Lucas, el Evangelio de San Lucas, capítulo 4, versículo del 18 al 19. Les traigo un dato curioso. El Evangelio de Lucas, el evangelista Lucas era doctor, así que era una persona que investigaba, o sea, conocía de ciencia, digámoslo así. De ciencia en aquel entonces, tampoco piensen en una ciencia muy avanzada, es una ciencia rudimentaria bastante, pero que tenía ciertos principios para investigar. Entonces sus textos, el Evangelio de Lucas, se nutre mucho de la evidencia, de lo que él iba recopilando de la evidencia, porque él no era un apóstol, él era un discípulo de Pablo, también fue discípulo de otros y conoció a la Santísima Virgen María. Así que por eso es que el Evangelio de Lucas, haciendo un paréntesis, tiene la narración de la infancia de Jesús con mucha precisión, porque
lo sabemos por la Sagrada Tradición, él tuvo que haberse ido a entrevistar con la Santísima Virgen para recopilar esta información que ni siquiera los apóstoles manejaban de primera mano. Así que eso es un dato curioso nada más que les hago aquí como observación del Evangelio de Lucas. Y también él es el autor del libro de Hechos de los Apóstoles, ¿okay? Que sigue después de Lucas. Viene Lucas, viene Hechos de los Apóstoles. Y si también lo leemos así en continuidad, es como si Lucas terminara y continuara Hechos de los Apóstoles, o sea, como si fuera una continuación. Datos curiosos nada más bíblicos que le traigo aquí el día de hoy. Pasemos a la lectura de Lucas capítulo 4, versículos del 18 al 19. Dice así: El Espíritu de Dios está sobre mí. Él me ha ungido para llevar buenas nuevas a los pobres, para anunciar la libertad a los cautivos y a los ciegos, que pronto van a ver, para despedir libres a los oprimidos, a los oprimidos, y proclamar el año de gracia del Señor. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y antes de pasar a la reflexión que dice acá, vemos cómo en este texto en particular habla de que el Espíritu de Dios está sobre la segunda persona de la Santísima Trinidad. Ese Espíritu de Dios le conocemos en la Iglesia Católica por la Sagrada Tradición, que habla del Espíritu Santo, la tercera persona de la Santísima Trinidad. Si Jesús dice que el Padre y Él son uno, y que el Espíritu de Dios, que es el Espíritu Santo, está sobre Él, eso quiere decir que hay una comunión perfecta entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Eso es una parte. La otra parte es que vemos también que Él habla, nuestro Señor Jesucristo dice, Él me ha ungido, en este caso hablando del Padre, con el Espíritu Santo, Él siendo también Dios, segunda persona de la Santísima Trinidad, para llevar buenas nuevas a los pobres. ¿Quiénes son los pobres? Las personas, en el contexto del tema de hoy, las personas que están sin esperanza, son pobres de espíritu, porque ya lo están perdiendo todo, se está apagando en ellos la esperanza. Entonces son pobres de espíritu, para anunciar la libertad de los cautivos. Nosotros podemos sentir cautivos de nuestros problemas, de nuestras situaciones, de todas esas cosas. Y Dios, en esta manifestación de la segunda persona de la Santísima Trinidad, nos dice: yo estoy ungido por el Padre para liberar a las personas pobres que tienen poca esperanza, para anunciar la libertad de los cautivos, esas cosas que te anclan a la desesperanza, para que en ti se reavive la esperanza. Y a los ciegos que pronto van a ver, las personas que no ven, como Pablo, que hablamos ahorita. Pablo no veía, y al recuperar la vista, Pablo dice: quiero seguir a esta gente, quiero serme cristiano como ellos. Para despedir libre a los oprimidos. En este caso, Dios muchas cosas no nos va a quitar lo que está en nuestro entorno, pero nos va a traer una paz en medio de la tormenta, que nos va a alimentar la esperanza en nosotros, que Él mismo me está dando si yo deposito mi corazón, mi confianza en Él. ¿Se entiende? Al final, el texto dice: y proclamar el año de gracia del Señor. O sea, ese año podemos transformarlo en proclamar la buena nueva, lo que el Señor ha hecho en mí como testimonio de vida. Bueno, el Señor ha hecho en mí que revivó mi esperanza en medio de las circunstancias. Yo venía de estar de una depresión, pongámoslo así, tomando medicamentos, y gracias a Dios yo me he ido encaminando en los caminos del Señor, en los caminos de la iglesia, de la única iglesia fundada por Cristo. Y con eso yo he ido saliendo poco a poco, porque me he dado una entrega sincera y de verdad. No porque, yo soy por decirlo así, mira, yo me entrego y ya Jesús tiene que quitarme todo y Dios tiene que librarme todos mis problemas. No, muchas veces nos va a mantener en la tormenta, pero ya la óptica es diferente, porque yo sé que esa tormenta pasará en algún momento y mi esperanza está puesta en el Señor. Bien, ahora con todo lo compartido más el texto bíblico del día de hoy, pasemos en un instante, yo creo que me estoy adelantando, pero quiero hacerlo ahorita, en un instante, de abrir la oportunidad de que podamos compartir un poco e interactuar con respecto a esto. Claro, no solo podemos hablar de nosotros mismos,
podemos hablar, sí, regularmente podemos hablar nosotros mismos, mejor demos propio testimonio, pero también podemos hablar de una situación que yo considere, sin mencionar nombres, de una persona que sintamos que tiene desesperanza o que está entrando en ese ciclo, pero también de la reflexión de decir qué yo puedo hacer, qué debemos hacer para llevar esa luz y esa sal a la vida de esa persona. Salarla no en el mal sentido, sino salarla en el darle gusto a la vida. Y al recuperar ese gusto va a recuperar la esperanza. Y ese gusto debe recuperarlo hacia Dios. No sé quién quiere compartir, los que puedan abrir el micrófono. Está abierto el tema. Como escuchaba, hago un paréntesis un momentito, como yo escuchaba al padre Carlos Espán, hoy que estaba escuchando un video de él, le decía, bueno, ahora hágame preguntas. Y nadie se queda, la gente calla y decía, no todos a la vez. No todas a la vez, no todas a la vez, por favor, no todas a la vez. Hay mucho ruido, no todas a la vez. Así. Así que, y si los que no pueden conversar o abrir el micrófono, pueden escribir su comentario. Y yo lo voy a leer. Bueno, yo desde mi punto de vista, como cada día vamos viendo temas tan importantes que toca la iglesia y que no se centra solamente en el bienestar del mundo, pues, o nuestra economía, o de lo que somos merecedores, sino todo lo que abarca en todos los ámbitos. Y realmente la desesperanza es algo que podemos vivir todos en algún momento de nuestra vida, ya sea por la pérdida de alguien, ya sea por una situación que estamos pasando, por una enfermedad, o simplemente porque perdemos el sentido de la vida, perdemos el sentido de lo que verdaderamente es importante. Y cómo la iglesia, como madre y maestra, nos va guiando y nos va tratando de alimentar en lo que son las virtudes teologales, y cómo todo va siendo como un viático, como lo dice, no recuerdo quién lo dice tal cual, y nos va ayudando, nos va como empujando. Y si bien es cierto, la iglesia tiene tantos temas importantes e interesantes, pero siempre es desde la invitación, no es una imposición, no es que ustedes tienen que hacerlo, no es que están obligados, siempre es una invitación a reflejo de como lo hizo nuestro Señor Jesucristo, que siempre invitó. La iglesia de igual manera nos invita. Creo que ya muchos sabemos que a veces se dice, no, pero es que en la iglesia las personas andan manga por hombro y cuando quieren volver son aceptados, porque tal cual la iglesia no es un juez, es una ayuda que nos dejó Dios, pero en todo caso al final del camino el que va a juzgar a cada uno de nosotros va a ser Dios. La iglesia propone e invita, no está para juzgar, no está para señalar, simplemente invitarte por medio de tantos temas a un camino hacia Cristo. Y a medida que he ido escuchando, por lo menos en esto de lo que es la campaña arquidiocesana, uno pensaría, por lo menos cuando se desconoce la doctrina o el porqué, que es tan interesante el por qué nace y cómo nace cada cosa de la iglesia. Uno podría ver, dicen que no piden plata, pero ya ves ese montón de gente caminando y repartiendo alcancías. Pero todo lo que hay detrás de, o el fin de ese dinero, todo lo que, bueno, como bien lo dijiste, las personas que en su momento compartían estas enseñanzas, que de repente llevaban esa noticia de las buenas nuevas, tal vez a hogares o a personas que en ese momento lo necesitaban a gritos. Y no llegaba alguien a decirle, cree en Dios y ya todo va a ser perfecto. No, sino ese conducirnos, que en medio de las dificultades de la vida hay algo mayor y que Dios está siempre allí esperando que le busquemos. Entonces es increíble cómo la iglesia va tocando tantos temas de tantos ángulos inimaginables,
Yo recuerdo que una vez una persona me decía, pero ¿cómo la iglesia, porque no es católica, me decía, cómo la iglesia toca temas que a veces parece no del común, en el caso de decir, a veces hay veces que como cristianos se tocan ciertos puntos, pero hay cosas que se olvidan. Pero cómo la iglesia tocaba tantos temas importantes, o sea, en tantos ámbitos. Y en ese momento yo me quedé pensándolo, pero no pude dar una respuesta y tampoco la tenía tan claro en mi cabeza. Y a medida que va pasando el tiempo, el entender cómo esa iglesia que deja a Jesucristo tiene que ser fuera del error la enseñanza para que nos conduzca. Porque si no fuera así, a partir de que se fue Jesucristo, nada sería cierto y todo sería cuestionable. Sin embargo, eso que Él nos deja tiene que ser hasta que Él regrese, para que nosotros tengamos un camino que seguir. ¿Alguien más quiere comentar algo? ¿Alguien más quiere comentar algo? Ah, ya escribió tu mamá. ¿Tú lo vas a leer? Bueno. Dice... ¿Me salí? No. Un momentito. Dice, a mí me ha tocado ver cómo la desesperanza por medio de la iglesia se ha transformado en esperanza. Sí, no sé, en este caso, no sé si lo hice por algo en especial, una persona en especial, o si parte de lo que ha ido conociendo o viviendo de alguna u otra manera abarca ese punto, ¿no? Como Tienes que leer. me lo voy a leer por completo. Y tal vez las personas que están escuchando esto pues no entenderán el contexto de lo que aquí se dice, pero las personas que conocemos la historia sabemos que sí. Dice, a mí me ha tocado ver cómo la desesperanza por medio de la iglesia se ha transformado en esperanza. Y el mejor ejemplo lo tengo en mi hijita amada, Julie. ¿Alguien más quiere comentar algo más? Tocando ese mismo punto de lo que escriben acá en el grupo, acá pues todos conocemos la historia o parte de la historia y cómo definitivamente lo que en ese momento transformó toda la vida de esa persona o inició un cambio en la vida de esa persona fue la esperanza. Y una esperanza que no vino de esta persona que tenía un problema o una situación muy compleja o difícil en el momento, sino como Dios en esas movidas y esas maneras increíbles que Él tiene de hacer las cosas, pudo hacerse presente en la vida de esa persona y que esa persona sintiera en un momento tan difícil que había algo más, que había alguien que podía darle esperanza, porque increíblemente, a pesar de que tenía personas a las que amaba, ninguna de esas personas podía darle la esperanza que le dio Dios, en que si se aferraba a Él, las cosas iban a ser diferentes, iba a tener una nueva oportunidad. Entonces, para cualquiera que está escuchando en este momento eso, o este audio, pues que sepan que Dios siempre, si uno se aferra a Él, nos dará esperanza hasta en la peor situación de nuestras vidas. Puede que no sepamos nada de Él, o que tal vez nunca la hayamos buscado realmente, o que
estemos muy lejos o que estemos intentando pero todavía no entendamos para dónde vamos o el por qué y el para qué. Pero como lo dice Dios en su palabra, a un corazón contrito Él nunca abandona. Cuando tenemos un corazón dispuesto y sincero, con dudas sinceras, con un interés sincero, Él siempre nos guiará. Y encontraremos en Él esa esperanza para poder continuar. Y increíblemente esa esperanza, por lo menos en esta persona, más allá de tal vez lo que había pensado siempre, que no planificó ni pensó ser adinerada, ni mucho menos, era como cualquier otro ser humano que tenía muchos sueños en este sentido, en temas económicos, pero cuando tú pones tu mirada en Dios, hasta eso cambia el sentido de lo que ves en lo material, no porque no sea ¿cómo es que es? No es algo, no es necesario, sino como sí, de alguna manera como una meta. No, sino como que no, el dinero o las cosas materiales no son el último fin, son un medio, mas no lo es todo. Y esta persona ha ido aprendiendo con el pasar del tiempo, poco a poco, no por ella, sino por la gracia de Dios, que lo material no es lo que te da la esperanza, que puedes estar en la peor pobreza y de repente en situaciones económicas muy difíciles, pero que hasta eso aprende uno a verlo de una manera diferente cuando tú tratas de poner tu confianza en Dios. Y como también dice el Evangelio, no recuerdo cuál ahorita, que es que no nos preocupemos por quien mata el cuerpo, sino el alma. Entonces eso es parte también de la esperanza. A veces uno se aferra tanto en que quiere todo en esta vida, que uno se olvida que uno no está hecho para este mundo, sino uno está hecho para Dios. Y como decía bueno, no recuerdo ahorita cuál santo, pero él decía que nuestra alma no descansa hasta que esté con Dios. San Agustín. ¿Por qué? Porque nosotros estamos hechos para Dios. No estamos hechos para darle rienda suelta a todo lo que queremos, a todas las cosas del mundo. Y bueno, vive hasta el último momento, pues porque algún día morirás y mejor lo que hiciste hoy. No. Esta vida es para prepararnos para tener ese encuentro en algún momento con lo que verdaderamente es importante, que es Dios. Entonces, quien está del otro lado que escuche esto, no pierda el rumbo de buscar el camino de Dios. A veces es largo, a veces es muy complejo, pero nos va llenando de alegrías. Y aún así, aún a veces no sintamos nada, siempre y cuando elijamos a Dios, que sea nuestra primera elección, o tratemos de encaminar a que Él sea nuestra primera elección, siempre Él nos guiará y siempre nos reconfortará. Y también, como dice el Evangelio, Él viene a dar paz, no como la del mundo. Entonces es una paz distinta, es una paz que sobrepasa cualquier entendimiento. Y como la vida de muchos santos, muchos de ellos a veces estaban en situaciones súper complejas, y a veces uno lee sus vidas y uno dice, pero ¿cómo esa persona podía tener esperanza? ¿Cómo esa persona podía tener tranquilidad estando enfermo, estando pobre, estando ayudando a pobres, que eso tal vez te podría hacer sentir peor por lo que estás viendo? Pero no, esas personas en medio de todo eso no buscaban el lujo, no buscaban la comodidad, no buscaban ser visto por los demás, buscaban dar amor y ser el último entre todos. Bien, no sé si alguien quiere comentar algo más, si no pasamos entonces a la parte de la reflexión y qué quiere decirnos el Señor con este pasaje. Bien, entonces pasemos a la parte de la reflexión. Dice, la buena noticia es que Jesús se hizo pobre para que los demás pudieran ser ricos.
De entrada, no muy alejado de lo que hablaba, nos compartía aquí Ingrid el día de hoy, la reflexión empieza con eso. La buena noticia es que Jesús se hizo pobre para que los demás pudieran ser ricos, o sea, todos nosotros. Y ahí volvemos al punto, se hace uno servidor de todos y Jesucristo lo enseñó en forma, digamos así, espléndida, en forma suprema, muriendo por nosotros en la cruz, Él poniéndose a pagar cada uno de nuestros pecados y dándonos la oportunidad de tener esa posibilidad de poder entrar al cielo, no solamente quedándonos, como por decirlo así, en la puerta. Continúo leyendo. Jesús tomó el pecado de la humanidad y le da perdón. Hago una observación, esta hoja yo no la leo, yo la leo con ustedes aquí y van saliendo las palabras como si la hoja reafirmara lo que yo estoy diciendo. Son las cosas de Dios. Continúo leyendo. Perdón, vida y poder a quienes se arrepienten. Esto es importante. No es que Jesús vino y pagó el pecado de todo el mundo, aunque tú no te arrepintieras, te dio esa pleitesía de sala. Tú tienes que hacer algo, tú tienes que buscarlo a Él, tienes que alinearte con lo que Él enseñó y caminar y mantenerte. No es solo como que, ya me convierto hoy, mañana, bueno, hagamos todo lo que nos dé la gana porque ya me convertí, ya el Señor me pagó, yo soy de su lado, soy de su team. No, es un trabajo continuo. Por eso es que la Iglesia Católica habla de que estamos en una constante conversión hasta el último respiro, hasta el último instante de nuestra vida. Continúo leyendo. Jesús ofrece salvación y buenas noticias a todo el que necesita ayuda. Y aquí hago un agregado, principalmente a las personas que están pasando un momento sin esperanza o viven una vida sin esperanza. En este caso, continúa leyendo, dice, a los pobres y a los que tienen problemas. Y ese es el mensaje que Jesús trae hoy. Salvación, que es que este mundo no es todo para nosotros, sino que hay una eternidad, y una buena noticia, que hay una ayuda que viene de lo alto, que es para las personas que estamos pobres de esperanza y que tenemos problemas que nos anclan a esa esperanza y mantienen la flama de la esperanza casi a punto de apagarse. Jesús sale a nuestro encuentro y está en nosotros abrir la puerta. ¿Cómo? Viviendo en una vida de gracia, abriendo la puerta al Señor y diciendo al Señor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy. Y más allá de eso, acercándonos al sacramento de la reconciliación, si estamos bautizados. Y si no estamos bautizados, acercarnos a una parroquia y decir, mire, yo quisiera, soy adulto, soy joven, el estatus que tenga, yo no tengo ningún sacramento, quiero acercarme a la Iglesia Católica, ¿cómo puedo hacer? Y créanme que siempre hay alguien que le va a decir, mira, háblate con la secretaria, háblate con el padre, él te va a dar la información. Tengo preguntas. Exacto. Entonces, esto va muy de la mano con esta parte. Muchas veces nuestros problemas, nos ahogamos en estos problemas por no buscar la ayuda idónea, la ayuda adecuada. Eso no quiere decir que, no, ahora todo es iglesia y no hay medicina. No, hay que poner parte y parte. Hacer todo como si dependiera de nosotros, sabiendo que todo realmente depende de Dios. Es una frase de un santo, ahorita no recuerdo cuál es, pero es una frase de un santo. Continúo leyendo. El Espíritu Santo le dio a Jesús el poder para hacer las cosas que se mencionan en este pasaje bíblico que compartimos con ustedes de Lucas capítulo 4 versículos 18 al 19. En este pasaje, Jesús fue enviado a proclamar que los cautivos serán liberados. ¿Quiénes son los cautivos? Todos nosotros que estamos reos del pecado. Hasta cierto punto, ¿estamos expuestos a la tentación? Bueno, pidamos en oración al Señor que nos mantenga firmes en la fe, en la esperanza y la caridad para no caer en la tentación. Y si nos caemos, pedirle al Señor que tenga misericordia y nos dé la fortaleza para acercarnos al sacramento de la reconciliación. Continúo leyendo. Que los ciegos verían, o sea, las personas que no ven el mañana, no ven claro el futuro. El futuro no es el futuro de que voy a salir del problema. El futuro, claro, es tener la mirada puesta en Dios. Continúo leyendo. Que los oprimidos serían puestos en libertad.
todo aquel que tenga problemas y situaciones. Tal vez uno que otro se mantenga. ¿Por qué? Porque eso lo necesitamos para mantenernos adheridos a Dios, a la vid, a la iglesia que Él fundó, que es el camino que nos lleva más seguro al encuentro definitivo con el Señor. Y al final dice acá, y que había llegado el tiempo del favor del Señor. Y ese tiempo del favor, en otra traducción dice, el tiempo favorable del Señor es el tiempo que estamos viviendo en este instante. No mañana, no pasado, no dentro de que venga Jesús en gloria desde las nubes. No, en este momento es el tiempo favorable del Señor. Este es el tiempo de la misericordia. Este es el tiempo de las gracias. Este es el tiempo de definir qué vamos a hacer con nuestra vida. Si vamos a morir dándole la espalda a Dios o si vamos a morir de cara a Dios. Que se traduce en estado de gracia, en amistad con Dios. Pasemos a la parte de la contemplación. Estamos en el punto número 5. Dice, todos tenemos dones. Eso es muy cierto. Y la tarea de llevar esperanza allí donde se ha perdido se basa en estos dones y poniéndolos al servicio del Señor. Donde la vida está herida. Dice acá, en las expectativas traicionadas, en los sueños rotos, en los fracasos que destrozan el corazón, en el cansancio de quien no puede más, en la soledad amargada de quien se siente derrotado, en el sufrimiento que devasta el alma. Todos estos son puntos que describen, uno puede tener uno o varios de estos puntos que describen como, digamos, voy a usar una palabra curiosa, son como lo que nace o los frutos de la desesperanza. Son estas actitudes que acabamos de compartir con ustedes. Continúo leyendo. En este año jubilar 2025 estamos llamados a ser signos tangibles de esperanza para tantos hermanos y hermanas que viven en condiciones de penuria. Penuria, sombra, penuria, oscuridad. ¿Y cómo podemos ser ese signo tangible de esperanza? Que nosotros primero que todo pongamos nuestra vida en orden, que nosotros nos volvamos ese reflejo de Dios, pero para que Dios habite en nosotros debemos recuperar nuestro estado de gracia si no lo tenemos, y si por alguna razón estábamos en gracia y la hemos perdido, inmediatamente acercarnos, haciendo un buen examen de conciencia al sacramento de la reconciliación. Estos factores son los que nos permiten ser instrumentos de Dios, estando religados, de ahí viene la palabra religión, religados a la vid, y a la vid verdadera, porque pueden haber ramas que se han cortado, se han partido, se han autocortado de la vid verdadera, que se pueden ver frondosas hoy, pero realmente en algún momento se marchitarán, porque todavía queda dentro de esa rama parte de la vid. Hay una parte de la esencia viva de lo enseñado desde la vid. Y voy a usar una frase a buen entendedor, pocas palabras. Continúo leyendo. En los presos que privados de la libertad experimentan cada día, además de la dureza de la reclusión, el vacío afectivo, las restricciones impuestas, la fatiga, la falta de respeto. Imagínense, pongámosle en un lugar de una persona que le pongo una sentencia de 10 años en una cárcel aquí en Panamá. Y pues la persona, pongamos así, es inocente y es declarada culpable. ¿Cómo se puede sentir esa persona estando recluida allá? En desesperanza. No hay esperanza para mí. Me van a hacer cuanta cosa que he visto en películas, por ejemplo, que hacen con los presos. Tú te puedes sentir derrotado, hasta deprimido, y perdiendo la esperanza ya de antemano, ¿no? Un buen ejemplo que trae hoy el punto número 5 del tema número 3 de la campaña de promoción arquidiocesana. Dice acá, en los enfermos,
Miren otra figura ahora. En los enfermos en sus casas y hospitales, que sus sufrimientos puedan ser aliviados con la cercanía de las personas que los visitan y el afecto que reciben. Miren lo que dice aquí importante. Dice que los enfermos en sus casas o hospitales, que con sus sufrimientos puedan ser aliviados, no por la medicina, sino por la visita oportuna de alguien que le lleve una palabra de esperanza. No estoy hablando exactamente de una palabra de la Biblia, sino decirle, oye, ¿cómo estás? ¿Te ves bien? ¿Te ves? Bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que se pueda decir de la mejor forma posible dependiendo del estado de cada persona también, ¿no? Orar con ella, ver que decirle, oye, vamos a orar un momento y pedir por esa persona. En fin, tantas cosas que podemos hacer. O simplemente sentarnos ahí y dejar que la persona nos cuente su día y ser en silencio ese amor de Dios que escucha en el silencio a cada uno de nosotros en la oración. Que sea algo tangible para esa persona. Que nosotros lo podamos escuchar en un medio de sufrimiento, en medio del dolor, en medio de la situación de una enfermedad. Y esto se hace mucho más difícil cuando el paciente es una persona de una enfermedad terminal. La gente no lo busca, no se sienta a conversar y la persona entra en un estado de depresión, de tristeza que lo conduce a una desesperanza y a un estado de depresión profunda. Por eso es que cuando las personas están pasando tratamientos tan fuertes de medicina y todo esto, los psicólogos aparecen, pero nadie busca un sacerdote, nadie busca a un auxilio en la fe. ¿Se entiende? Entonces, aparte de buscar ayuda psicológica, que también es buena, es un buen complemento, busquemos ayuda en la fe cuando nos sintamos con desesperanza por una enfermedad, por una situación, un dolor que yo estoy viendo que se aproxima mis últimos días y yo digo, yo no he puesto mi vida en orden. No se trata de poner en orden de hacer todo lo que me dé la gana antes de morirme. Se trata de encauzarlo porque Dios ahí muestra su misericordia. En dando ese tiempo de ese preaviso diciendo, ya, hasta aquí tienes fecha de cumpleaños para que vengas conmigo y rindas cuentas. Al final, ya en este párrafo, continúo leyendo, las obras de misericordia son obras de esperanza. Aquí uno de ustedes hace un tiempo cuando hablábamos de los pecados mortales y veniales, eso no está aquí en YouTube, fue un tema acá que tratamos acá, un pequeño grupito que tenemos. Hablamos de las obras de misericordia espirituales y corporales. Hay obras de misericordia corporales que son ayudar al prójimo, tener esa caridad material, llevándole alimento, llevándole un medicamento que le hacía falta, comprándole vendas para curarle una herida, e incluso sacando tiempo para curarle una herida a alguien. Eso es una obra de caridad, como obra de misericordia material. Pero hay una obra de misericordia que tiene un valor que queda con la persona y lo llena de esperanza. La obra de misericordia espiritual. Que cuando nosotros nos convertimos en esa luz y sal para esa persona que le da sazón a la vida en medio de su enfermedad. No vamos a llevarle una curación que lo va a sacar de su enfermedad ni nada. Pero nos volvemos instrumentos de Dios llevando su palabra a ese enfermo, a esa persona en la cárcel, o a una persona que tal vez no tenía enferma ni en la cárcel, sino que simplemente está pasando por un mal momento. Y a veces tampoco se trata de hablarle tanto, sino escuchar, una escucha activa. Continúo leyendo acá. Son obras de misericordia, de esperanza, que despiertan en los corazones sentimientos de gratitud. Y ese sentimiento de gratitud es que las personas vean en nosotros a Dios. No me vean a mí, no me vean a Ingrid, no vean a nadie de los que estamos aquí en vivo, sino que veamos a Dios. Y que la gratitud no sea para con nosotros, sino que todo sea siempre para la mayor gloria de Dios. Continúo leyendo. En los jóvenes con frecuencia ven que sus sueños se derrumban. ¿Por qué? Porque construyen su casa sobre arena. Su esperanza la depositan en su trabajo, su capacidad mental, porque fueron muy buenos en la universidad o en el colegio,
en su habilidad en el deporte, o que son muy buenos expresándose, o sea, en el yo. Todo esto se traduce en el yo. Y poner nuestra esperanza en nosotros mismos es el peor error que podemos cometer. Continúo leyendo. No podemos decepcionarlos. Resulta triste ver jóvenes sin esperanza cuando los estudios nos ofrecen oportunidades. La falta de trabajo es inevitable que el presente se viva en melancolía y aburrimiento. Y esto es por las situaciones que estamos viviendo en nuestro país, en muchos países del mundo. Los jóvenes se preparan, estudian, cuando salen no hay empleo, no hay forma, y muchos jóvenes se ven frustrados de esa forma. Otra forma de frustrarse es cuando el joven se le exige mucho y lo presionamos, y en los estudios principalmente, y esta persona pierde la esperanza porque no tiene la forma de decir yo puedo salir adelante, porque aunque ganara, por ejemplo, aquí en Panamá se evalúa de 1 a 5 las notas, las personas ganan, por ejemplo, un 4 y están acostumbradas a ganar 5, el papá la trata y la presiona, o el padre de familia, la madre de familia, lo presiona porque dice que no, tú das más, que eso también puede conducir a dos acciones: o que la persona se motive para sacar mejor calificación en la próxima, o lo conducimos a hundirse en una desesperanza. Así que hay que tener mucho cuidado a veces cómo nos comunicamos con las personas jóvenes, porque tenemos que ser portadores de esperanza, más si somos cristianos y somos católicos. Continúo leyendo. Que haya cercanía a los jóvenes, que son la alegría y la esperanza de la iglesia y del mundo. Como dice una frase, la juventud es la esperanza que tenemos nosotros en el futuro. Continúo leyendo. En los migrantes que abandonan su tierra en busca de una vida mejor para ellos y sus familias. ¿Cuántos migrantes hay en el país que vemos a diario? Por lo menos yo, que viajo en transporte público con más frecuencia, pidiendo dinero en el metro. Se suben a veces hasta 2, 3 personas acá en el metro de nuestro país, aquí en Panamá, pidiendo dinero. Y cuando tú vas a ver, no son panameños, son extranjeros. Muchos de ellos migrantes que dicen, abandoné mi país porque las cosas estaban difíciles y no pude pasar de su país, y aquí estoy retenido porque mi destino era los Estados Unidos, y ahora me quedé acá y no tengo empleo, y tengo 2 hijos, tengo una esposa, pagamos un albergue, pero el albergue nos cobra hoy todos los días tanto y no he recogido, y bueno, etcétera, etcétera. ¿Y qué se puede pensar esa persona que al final de su día no haya recolectado el dinero suficiente para poder pagar una cama a su familia el día de hoy? ¿Cómo se puede sentir él? Comenzando a perder la esperanza, o ya de por sí estar desesperanzado. Desesperanzado, exacto. Continúo leyendo. Que sus esperanzas no se vean frustradas por prejuicios. Que la acogida vaya acompañada por la responsabilidad para que a nadie se niegue el derecho de construir un futuro mejor. Eso se llama tener también caridad con el prójimo, no solo con los panameños, sino con todo aquel que venga, aunque esté en una situación difícil. Continúo leyendo. En los ancianos, que a menudo experimentan soledad y sentimientos de abandono. ¿Cuántos de nuestros abuelitos, abuelitas, madres y padres, los que los tengamos en vida, sienten esa soledad? Y esa soledad puede decir, bueno, ya aquí estoy. Cuando a veces uno visita al familiar, dice, ya aquí estoy esperando nada más que me lleve la llorona. Entonces uno se queda, ¿su esperanza en qué está? Pues ni siquiera para decir, bueno, aquí estoy con mi dolencia esperando que el Señor me llame para irme a su presencia. No, te dice, aquí esperando porque ya quiero descansar, o esperando porque este dolor aquí, y tú le notas esa tristeza que de fondo esconde una desesperanza. ¿Se entiende? Continúo leyendo. A los abuelos y a las abuelas, que representan la transmisión de la fe, del conocimiento, de las buenas costumbres y la sabiduría de la vida de los hijos, la sabiduría de la vida y de las generaciones más jóvenes. Y es verdad, en otras partes del mundo, por ejemplo en Japón, tienen la cultura de que respetan mucho a sus ancianos,
a las personas mayores porque las consideran como ese almanaque o ese depósito del conocimiento y de la experiencia. Y ellos siempre recurren no al papá y a la mamá para resolver un problema cuando ya los hijos son más adultos y tienen a los abuelos, sino que recurren a los abuelos, porque ellos han vivido más que sus padres y tienen experiencia y saben dónde, por decirlo un ejemplo muy sonso, que van en un camino y ven un hueco y ya ellos pasaron por ese hueco y dicen, mira, ahí por donde tú vas caminando, muchacho, ahí hay un hueco, te vas a caer. Ya depende de nosotros que cojamos el consejo también, ¿no? Entonces esa es la experiencia que tienen nuestros ancianos y nosotros podemos convertirnos en esa sal que le da sazón a su vida cuando están en esa depresión, siendo compañía, yendo a visitar a nuestros ancianos, yendo a visitar a nuestros adultos mayores, etcétera, etcétera, etcétera. Dice acá que se han sostenido por la gratuidad de los hijos y el amor de los nietos. Muchos de nuestros adultos mayores fundan su esperanza en un nietito, porque, ay, mira, ven los nietos, ay, qué emoción, qué alegría, eso le trae esperanza, le trae vida y los reanima, los despierta. Y ellos se sienten, tengo una segunda vida, tengo una segunda utilidad. Ya mis hijos tan grandes, pero ahora agarro yo recorto un poco de nietos, algunos porque otros definitivamente le dan la espalda. Ya tú tienes tu familia, tienes tus hijos, me los traes de visita y vienes con comida. No voy a estar sirviéndole comida aquí a nadie. O sea, hay abuelos y hay abuelas. Hay abuelos y abuelas, ¿no? Pero muchos recuperan ese segundo sentido de la vida. Pero cuidado porque a veces depositamos nuestra esperanza en ellos. Y ellos, así como habla la Iglesia Católica, enseña de los amores desordenados, pero los amores ordenados, debemos también tener eso. Si nuestros hijos son en la cadena de amores, digámoslo así, está Dios, después estamos nosotros como pareja, y luego vienen los hijos. Los nietos son los hijos de nuestros hijos. Hay que tener un amor, hay que tener un cariño, pero no podemos fundamentar nuestro amor, nuestro cariño, nuestra esperanza en ellos, porque ellos están mucho más lejos, digamos, en esa cadena. Ojo, eso no quiere decir que no lo vamos a amar ni nada, pero sí debemos ordenar nuestros amores. ¿Ok? Continúo leyendo. En los militares, en los millares de pobres, yo decía militares, en los millares de pobres que carecen con frecuencia de lo necesario para vivir, pierden la esperanza, los vagabundos, las personas en las calles, las personas incluso, pues hasta un familiar cercano, o la persona que está alrededor de nosotros tiene tantos problemas que uno dirá, pero ¿por qué no me ayuda? ¿Por qué no sé qué? ¿Por qué se aísla? Porque está sumido en tantos problemas que a veces uno se aísla. Hay que tener caridad y ver, por eso digo, leer entre líneas, ver los signos de esa persona. A veces tenemos que volvernos un poquito psicólogos y tener esa caridad y aplicar las virtudes que nos recibimos de Dios, como la esperanza, la caridad y la fe. Porque aunque a veces nos cueste, en esa persona, en el doliente, en el que está padeciendo algo, también está Cristo. Dice acá, encontramos cada día personas empobrecidas que a veces pueden ser nuestros vecinos. Vecinos no llamemos solo al que vive en otra casa, vecinos al que vive en nuestra propia casa. ¿Se entiende? O sea, tengamos en cuenta estas realidades, estos detalles, porque a veces nosotros nos hacemos la vista gorda, incluso hasta de la misma persona que vive bajo nuestro propio techo. No lo olvidemos, los pobres casi siempre son víctimas y no culpables. Eso lo dijo el Papa Francisco. Pobres no solo de bienes materiales, sino también de bienes espirituales. Seamos luz y sal en la tierra. Este tema, a pesar de que habla de las personas que no tienen esperanza y cómo podemos ayudarlas, también nos invita a nosotros a poner al servicio de Dios nuestros talentos para que esas personas recuperen la esperanza por medio de las obras de misericordia, que son al final obras que hacen que las personas recuperen
la esperanza. Y ahora, como punto número 6, vamos entonces, dejemos un lapso de un instante en silencio para poner, digamos así, ponernos, y los invito a todos a ponernos a disposición de Dios para convertirnos en esas herramientas, en esos instrumentos de reavivar las esperanzas, no solo para que nosotros creemos, sino para todo aquel que Dios vea que necesite que nosotros seamos luz y sal para ellos. Pasemos entonces ahora al punto número 7. El punto número 7 son los compromisos. Y a diferencia de los otros dos temas que hemos tratado, esta tiene una buena carga de compromisos. Se los voy a leer cada uno. Dice: que se ofrezcan signos de esperanza a los enfermos que están en sus casas o en los hospitales, pide el Papa Francisco. ¿Cómo convertirnos en esos signos de esperanza para esas personas? Para alguien que conozcamos que esté enferma, ir a visitar. Para alguien que esté en un hospital, que esté hospitalizado. Bueno, voy a ver cómo puedo. Y si no puedo ir, por lo menos tenerla presente en mis oraciones diarias. Eso ya es un signo de esperanza, ¿ya? Ante Dios. Y de amor al prójimo. Continúo con el siguiente punto. Que sus sufrimientos puedan ser aliviados con la cercanía de las personas que le visitan y el afecto que reciben. Eso aplica no solo para las personas que estén físicamente enfermas, también aplica para las personas que tienen situaciones psicológicas, que necesiten esa ayuda, ese auxilio. Las obras de misericordia que hablamos son igualmente obras de esperanza, que despiertan en el corazón o en los corazones sentimientos de gratitud. Y ese sentimiento de gratitud, recordemos, debe ser hacia Dios, no hacia nosotros. Nosotros somos simplemente servidores e instrumentos que, estando en gracia de Dios, o sea, en amistad con Dios, nos debemos poner en disposición del actuar del Espíritu Santo para que sea Él que actúe conforme a su voluntad, no a la de nosotros, porque nosotros no somos nadie, somos solamente polvo. Seamos esas personas que lleven esas obras de misericordia a aquel que lo necesita y que Dios disponga ponernos en el camino de lo que llamamos actualmente vida, que no es una vida, sino que es una pseudo vida, que al final la vida verdadera es cuando cerremos nosotros ojos aquí y, si morimos en gracia de Dios, poder despertar donde el Padre y decir, como dice una canción muy bonita: Padre, vuelvo a ti. Hay un coro que dice así: Padre, vuelvo a ti. Esa canción. Punto. El último punto, ya es el penúltimo, este que viene. Dice: con la gratitud llegue también a todas las gentes. Dice que la gratitud llegue también a todos los agentes sanitarios que, en condiciones no pocas veces difíciles, ejercitan su misión con cuidado solícito hacia las personas enfermas y más frágiles. Y este punto nos invita a orar por los enfermeros, por los doctores, por las personas que cuidan a alguna persona, algún adulto mayor, que necesite cuidados especiales, esté encamado. Pedir también oración por esas personas, porque ellos se desgastan, a veces muchos o pocos, o sea, la intención de cada quien, por el dinero que les pagan, porque es un trabajo. Pero pidamos también para que ellos vean eso como un servicio para con Dios, no solamente para cuidar a la persona porque le pagan un dinero, sino para que también esas personas tengan un proceso de conversión, viendo esa realidad de esa persona enferma, se acerquen más a Dios. Y ya entonces, sí, el último punto: que sean sostenidos por la gratitud de los hijos y el amor de los nietos,
que encuentren en ellos arriego, comprensión y aliento. Entonces, viendo a nuestros nietos, a nuestros hijos, no es que pongamos nuestro fin como eso, sino que veamos la misericordia de Dios que nos ha permitido ver a nuestros hijos y a nuestros nietos y poder, tal vez, si tenemos la oportunidad de servirles a ellos en algún instante, no verlo como, yo lo hago porque amo a mi hijo, amo a mi nieto, sí, pero no como el fin, sino como esa gracia que Dios nos permite, que nos regala un día más para poder ser esa persona que transmita la fe a esos niños, a esos jóvenes, o por qué no, a esos, los hijos como tal, o a esos nietos y así sucesivamente. Bien, pasemos entonces a la oración final del día de hoy. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Oh Señor, estamos ante ti, tus humildes servidores, quebrantados y necesitados de tu amor. Dios, nada está más allá de tu poder. Nada. Nos ha demostrado a través de tu palabra que cumples tus promesas. Sabemos que nunca nos abandonarás. Dios, aprovéchanos este momento para pasarlo contigo. Padre, no sabemos qué hacer ahora mismo, pero tú sí. Hago un paréntesis en la oración. En este punto estamos refiriéndonos cuando estamos en una situación que no tenemos esperanza o nos sentimos que estamos perdiendo la esperanza. Continúo la oración. Por favor, transforma nuestra incertidumbre en confianza. Señor, sé luz en nuestra mente, paz en nuestros corazones y sabiduría en nuestras decisiones, amor en nuestras relaciones, tener la certeza de que tú, que nos acompañas y tenemos puesta en ti nuestra esperanza y que contigo todo, absolutamente todo, será posible en tu amor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y eso sería todo para el día número 3 del tema de la campaña arquidiocesana que lleva por título Esperanza para los que no la tienen. Saludos.